Mi invitado del día de hoy es Daniel Heyman. Es uno de los economistas más prestigiosos de la Argentina. Es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Tiene formación en el país, formación en los Estados Unidos. Es investigador, profesor. Ha basado sus investigaciones en todo lo que tiene que ver con la macroeconomía y el desarrollo económico. Daniel, obviamente, tiene un currículum tan largo y grande que es solo chiquitito para empezar. ¿Cómo anda? Bien. Gracias ¿Cómo por anda? la introducción. Bien. A ver, ¿de chiquito economista quería ser? No, ¿Qué quería ser? quería ser físico. Ah, me encanta. Bueno, de hecho, ciencias económicas y físicas, Exacto, sí. exactamente. Sí. Y quería ser físico. Sí, me interesaba, qué sé yo, las cosas que pasaban afuera, las pelotas caían. Cuando uno ponía una cortina, la luz se veía de multicolor. Ajá. Ese tipo de cosas. esas Curioso, preguntas. observador. Sí. Diversión. más Sí, que pero nada. me lo dice así, ese tipo de cosas, como si todos los chicos quisieran ser físicos. No, no es algo así mira, como que todos los no. chicos... Pero... Y después me empezó a interesar la economía, en parte porque uno es argentino, ¿no? Digamos, macroeconomistas creo que casi somos todos, algunos somos profesionales en esto. Bueno, digamos que sí, en la Argentina de economía también convengamos que se habla mucho como se habla de fútbol, todos son especialistas en fútbol, pero bueno, Sí. tenemos un país Así bastante atípico en donde la gente habla de economía, porque No, es cierto, sí. en el resto del mundo eso no es común. Así es. De hecho, en muchos países donde no se conoce el nombre del ministro de Economía, ni Ajá. hay ministro de Economía. No, es muy notable, tiene sus dos caras, ¿no? Un poco es una preocupación que viene porque hay problemas. Ujú. La otra, en el ámbito chiquitito donde uno se desenvuelve, dar clases de macroeconomía acá es muy interesante porque uno nota las ganas de la gente de entender, ¿no? De los estudiantes. Digo, la verdad que es muy motivador poder dialogar y realmente intervienen, hay discusión, hay, digamos, preguntas, comentarios. Esa es la parte, digamos, como digo, más animada del trabajo. ¿Y qué es ¿no? lo que menos le gusta de su trabajo, Corregir Daniel? exámenes. Corregir exámenes. Horror. Ah, bien, está bien. ¿Esto ya no debería estar automatizado a esta altura? En realidad, no, porque es muy difícil, por ejemplo, en un curso ya de mediados, fines de carrera, hacer preguntas que sí, no, esto o aquello. Sí, es verdad. Requiere Es elaboración, cierto. requiere razonamiento, Sí. digamos, y es parte del trabajo es ese, digamos. Lo que uno puede hacer es corregir, hacer ensayos, pero eso, digamos, para un curso de, qué sé yo, 80 personas es muy difícil, así que está en el medio y debo confesar que al examen número 50-60 uno dice, por favor. Por favor, y esto continúa. Sí, esto Bueno, ahí continúa. es donde seguramente usted debe pensar con su espíritu de curiosidad absoluto que debe decir, ¿cuánto falta para que la inteligencia artificial no me pueda reemplazar en esto? ¿Será? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Cuánto falta? Yo creo que falta. No tanto, digamos. En algún sentido, es claro que algunas cosas que hace un analista macroeconómico, mucho de lo que hacemos nosotros es identificación de patrones. Sí. O sea, regularidades, Sí. esta cosa que se dice, cuando hay una recesión tarda un rato en diluirse. Hay ciertos patrones de que cierta variable anticipa respecto de otra. Eso lo puede reconocer un programa de una manera bastante, porque tiene un elemento, digamos, de simple... Que se puede traducir en algoritmos. Se por ejemplo, claro. puede traducir en algoritmos. En realidad, yo diría que, digamos, ahí uno se va a una pregunta profunda, ¿qué es lo que no se puede traducir en algoritmo? Digo, se puede traducir de una manera relativamente fácil, no tanto en un algoritmo, sino en algo que un sistema gobernado por algoritmos puede hacer. Uno de los temas que yo creo que va a tener el análisis con inteligencia artificial es que muchos de los modelos que usan de los algoritmos que usan inteligencia artificial
hacen cosas, dicen cosas, pero difícilmente dicen por qué lo dicen. ¿Okay? Sí, 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 sí. Y nosotros todavía tenemos, y me parece bastante natural porque nos sale a nosotros, pero natural porque me parece que tiene sentido, no solo que nos digan esto es así, sino que nos digan ¿Y por qué? Exactamente. ¿Qué razonamiento usaste para llegar hasta acá? Bueno, ¿Okay? es el gran desafío, ¿no, Daniel, Sí. de la inteligencia artificial, Así el es. poder lograr dotar, Sí. digamos, a las máquinas de justamente ese razonamiento Sí. anterior que tiene el ser humano y de la empatía. Ese es otro tema que dicen que Sí. va a ser bastante No, complicado. eso seguro, pero eso no hace al trabajo analítico. Es verdad, Eso es hace cierto. a las relaciones personales. Exactamente. Sí, sí. Sí, digo, no sé. De todas maneras, hay una cosa que a veces me parece interesante es, digamos, leer ciencia ficción de generaciones pasadas. Ajá. Leer un Asimov, por Sí. ejemplo. Y un poquito la idea que me quedó, o Un Mundo Feliz de Huxley, o digamos, la capacidad enorme de esta gente para adivinar cosas Como futuras. modelos predictivos. Sí. Pueden... Y también las cosas que no pasaron. O sea, digamos, medio por naturaleza, primero, digamos, estamos en un sistema que evoluciona y mañana no va a ser como es hoy. Ahora, hoy, con lo que sabemos hoy, es bastante difícil que podamos adivinar cómo va a ser mañana, que va a ser muy distinto que hoy. Por supuesto, tenemos algunos elementos de juicio, etcétera, pero yo estoy seguro que va a haber sorpresas. Daniel, eso se debe a que, pienso, ¿no? A ver cómo lo analiza usted, a que el salto de la tecnología, al tener características de exponencial, digital y combinatorio, ha hecho que en los últimos años la velocidad sea tan impresionante que es... Sí, pero de nuevo, esto ha ocurrido en el pasado también. ¿Okay? O sea, qué sé yo, el mundo de Julio Verne no fue el mundo, si bien lo de Julio Verne fue magistral, pero digamos, las cosas fueron de una manera distinta y hay sorpresas en la evolución social, tecnológica misma, etcétera. Así que, digamos, yo de todas maneras creo que sí. Creo que hay digamos, una buena cantidad de cosas que son mecanizables, lo cual, de nuevo, tiene estos dos aspectos. Por un lado, digamos, quien tenga capacidad de diálogo con los algoritmos va a tener una capacidad de análisis potenciada, tal vez. Por otro lado, vamos a mecanizar cosas que hoy son humanas, ¿no? Ahora, de todas maneras, debo confesar que me preocupa más el efecto en el trabajo menos calificado, Claro, que en este tipo de cosas, porque, digo, la gente se readapta, digamos, se abren oportunidades, pero las oportunidades que se abren son más para gente con, digamos, estándares de educación fuertes, me parece. Daniel, usted tocó obviamente un tema gordiano, un nudo gordiano que ocupa no solamente a la Argentina, al mundo entero, Sí. que es obviamente El cómo, empleo. claro, el empleo y cómo la reconversión de los puestos de trabajo Sí. en los estratos un poquito más calificados, pero en los menos calificados, ¿cómo pega esto? Bueno, digamos, es cierto que digamos, ya la sustitución de trabajo menos calificado ha ido ocurriendo y eso es ciertamente parte del proceso de deterioro de la distribución de ingresos en muchos lugares del mundo, ¿no? Y es un tema que en Argentina es, yo creo, muy relevante. Una cosa que me parece también importante, por lo menos hay cierta evidencia y uno intuitivamente lo entiende eso, que hay ciertas condiciones en edades tempranas, digamos, de los recursos, por así decirlo, que tienen los chicos cuando en sus primeras etapas, que condicionan muy fuertemente su potencial de acceso al mercado de trabajo en el futuro. Entonces, si tenemos, qué sé yo, 40-50% de chicos pobres, es probable que esos chicos cuando crezcan lleguen al mercado de trabajo en condiciones desfavorables y deberían encontrar alguna demanda de su trabajo. Es cierto que uno puede decir con educación se mejoran las posibilidades,
pero el repechaje de las desventajas iniciales es posiblemente muy difícil. Es muy interesante, Daniel, lo que digamos. usted está diciendo una cosa que me parece muy interesante e inteligente en el abordaje, porque todos decimos que en realidad lo que hay que hacer es, a través de la educación, obviamente, que esos chicos tengan la posibilidad, pero como usted dice, en muchísimos casos eso es más una utopía que una realidad. Sí. Entonces usted dice, bueno, si tenemos este escenario, si esta es la realidad real, ¿por qué no nos abocamos a que estos chicos puedan tener trabajos que sirvan a la sociedad? Porque la sociedad lo sigue necesitando de alguna manera. Para decir, digo, esto, hay ciertas cosas, digamos, esto sí, ya es claro ahora, pero más vale decirlo. Hay ciertas cosas que uno las dice y pueden no ser así, digamos, hay un grado de incertidumbre muy grande. Pero la impresión que tengo es que es un tema de dos generaciones. O sea, que la generación que hoy viene en desventaja, digamos, puede tener una mejora en sus capacidades, más o menos, pero que si esas personas consiguen entrar al sistema, sus hijos van a estar en buenas condiciones para integrarse. Claro. Pero por eso es tan necesario que haya una demanda de trabajo esperándolo. Y hay otra cosa, que esto también es subjetivo, pero yo me imagino que el tema de motivación es importante. Quiero decir, quien no tiene claro que si estudia le encuentra, va a encontrar algo al final, y tampoco tiene demasiado incentivo para hacer el esfuerzo. Digamos, y es bastante natural. Uno se trata de poner en esa situación y dice, digamos, ¿cómo reaccionaría yo? De hecho, usted como experto científico, investigador de la economía, sabe mejor que nadie que todo tiene que ver con los incentivos, ¿no? Sí. Con la escasez y los incentivos, ¿no? Sí, digo, y de nuevo, uno, digamos, hace las cosas por gusto, pero en principio se pregunta qué va a hacer después, Claro. Si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista, Daniel, convengamos que no solamente influye por ahí la situación de deterioro de un país o de una región, también influye, hablando de la tecnología. El cambio tecnológico ha traído el advenimiento de Internet, la horizontalidad de la información, ha traído obviamente cosas muy importantes y buenas, y otras que son más, al menos complicadas de analizar. Por ejemplo, la inmediatez y la sensación de nuevas generaciones de que si no se tiene todo ya, se está en problemas, y que tal vez una carrera, estudiar con tantos años por delante, diciendo tengo que estudiar una carrera, suena como que hay mucha impaciencia. Sí, bueno, el viejo tema de diferir la satisfacción, ¿no? Exactamente. Digamos, porque, bueno, Sí. en algún sentido u otro tal vez nos pasa a todos. Tal vez nos pasa a todos. Hay cosas que... Está bien, me gusta que diga eso. Usted como siendo el profesor de economía que es cierto. Ahora, digamos, yo, por ejemplo, no lo noto cuando doy clase. O sea, es lo que decía, noto a la gente motivada. Y digo, hay estas cosas, es una cosa que a uno le levanta el ánimo, digamos. Qué sé yo termino clases a las 11 de la mañana, y a las 11:30 todavía me tienen agarrado ahí haciéndome preguntas. Digo, eso realmente vale, ¿no? Es que más que nunca, Daniel, a lo que usted se dedica, su vocación, su profesión, está más vigente que nunca. Perdón la reiteración. Sí. En el próximo bloque quiero que me cuente, vamos a empezar de la macro, pero la macro planetaria. A ver, ahora, pero Karina, necesitamos 5 o 6 programas. Bueno, el mundo está cambiando no solamente a nivel tecnológico, sino que... se reconfigura todo el sistema internacional. Exactamente, geopolíticamente, los bloques comerciales. ¿Cómo está viendo usted que el planeta Tierra hoy se está situando desde ese punto de vista, ¿no? De la reconversión geopolítico, económico y hasta monetaria? ¡Ay, qué pregunta terrorífica! Bueno, vamos a ver el próximo programa, el próximo bloque que podemos hacer. Por favor.
no sabían lo que hacían. Aquí estoy charlando, impresionante, ¿eh? Todas las cosas fuera de cámara que charlamos las vamos a compartir acá con Daniel. Bueno, a ver, quedó el bloque anterior una pregunta así de esas para levantarse. Bueno, si vengo a contestar estas cosas, me levanto y me voy. Yo no estudié para esto. No estudié para... Digamos, la pregunta sería ¿por qué el mundo se está volviendo como loco? Y uno dice, bueno, yo no estudié para esto. ¿Qué está pasando? Sí. No, primero lo decíamos, es realmente una situación donde es muy difícil saber para qué lado la cosa va a ir. Ahora, hay ciertas cosas que son claras, digamos. China es un actor enorme. Europa tiene sus problemas. Digamos, y más que no solo problemas económicos, sino problemas en todo el mundo, pero especialmente en Europa, lo que uno ve es dificultad para saber cómo van a enfrentar sus cosas y qué tipo de esquema van a hacer. Había una lógica estado del bienestar, Sí. que era una lógica, digamos, que tenía su sentido. Era reducir las desigualdades a través de la acción de la política fiscal, esencialmente, tener productividad con un sistema educativo importante, qué sé yo, y ahora todo Saltó por los aires, saltó ¿no? por los aires, ¿no? Porque, perdón, una pregunta Sí. automática es, ¿por qué saltó por los aires? Porque el famoso estado de bienestar, Sí. digamos que, se lo digo desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista del marketing, todos lo compraban sin saber a qué se refería muy bien, pero era una cuestión que uno decía, bueno, como ciudadano, qué bueno, Sí. y objetivamente tenía postulados Son muy atractivos. Así es. Bueno, en parte, digamos, la competencia internacional se agudizó. Han irrumpido los nuevos actores, China en particular, y quiera uno que no, se integraron al mercado mundial cientos de millones de trabajadores de calificación relativa media y baja, que por supuesto presionaron a la baja, lo que decíamos, los salarios en los países que eran más desarrollados, e incluso los que no éramos tan desarrollados, porque obviamente para la industria manufacturera de un país como nosotros, o Brasil, competir con claro. los nuevos Exactamente. gigantes es muy complicado. Y entonces ahí uno ve la carencia, o sea, las dificultades de la industria manufacturera fuera del Asia. Sí, sí. Digo, eso está diciendo cosas y el empleo manufacturero era de alguna manera u otra algo así como el núcleo del sistema. ¿Y cuánto ha influido en eso también, en un poco el colapso del estado de bienestar? ¿Cuánto ha influido la quiebra generalizada de los sistemas de jubilación? Bueno, la cuestión fiscal es también esencial, porque el sistema de seguridad social, el estado del bienestar estaba basado en la política fiscal. Claro. Y con la movilidad de capitales, la dificultad para mantener tasas de impuestos altos es mayor, digamos, las bases imponibles se resienten por la competencia externa. Digamos, es una configuración. Alguna gente dice, y es comprensible, que en realidad la distribución de ingresos en el mundo ha mejorado. Porque mucha gente que era extremadamente pobre, en China, India, etcétera, ha aumentado, pero en el resto del mundo la cosa se ha vuelto complicada. Y lo que no tenemos, yo a veces pienso, digamos, para ir a nuestro caso, que es el caso que nos ocupa más, digamos, si uno toma la Argentina hace 100 años, bueno, ya hace 100 años la cosa estaba vibrando, estaba terminando la Primera Guerra Mundial y ya el viejo esquema estaba muy cuestionado. Pero de todas maneras, digamos, a uno le podía gustar el papel de la Argentina en el mundo. Productor agropecuario, próspero, pero especializado en ciertas actividades, distribución de ingresos cuestionada, etc. Pero sabía dónde estaba. Y sabía dónde estaba en el sentido de que había un centro internacional. Esta es la obra de Prebisch, digamos. Exactamente, es la obra de Prebisch. El centro internacional, y uno giraba alrededor, era la periferia. Y la Argentina era una periferia que encajaba perfecto con lo que funcionaba el centro.
Y en algún sentido los últimos 100 años fueron una búsqueda que nosotros no hemos terminado de hacer. Y ahora hay una nueva búsqueda de ver cómo en este sistema tan complicado, porque una cosa es tener un centro, que puede gustar más o menos, pero cuando uno tiene muchos centros, la atracción y la repulsión se vuelve mucho más compleja. Pero Daniel, desde sí, perdóname. Porque nosotros, digamos, nos importa China, fantástico, por supuesto que nos importa China, es el importador básico de productos agropecuarios, claro. Digamos eso. Y por otro lado, es una potencia creciente y va a tener un papel en el mundo muy grande. Estados Unidos, obvio. Claro. Europa, por supuesto. No podemos cerrarnos, obviamente. Nuestros vecinos. Claro. Lo que le pasa a Brasil nos afecta muchísimo. Entonces digo, hay que jugarla así. Y yo creo que en parte lo que tenemos por delante es en tratar de, con toda la incertidumbre que existe, hacernos una composición de lugar a ver qué juego jugamos ahí. Pero la pregunta que yo le quería hacer, Daniel, en relación a su análisis de cómo estaba la Argentina hace 100 años, usted está diciendo también que en realidad la Argentina tenía como un lugar y un rumbo. Un rol. Tenía un rol y un rumbo. Así es. Pero convengamos que en los últimos 100 años también hubo todo un mapa geopolítico que ha cambiado tan fuertemente, ¿no? Bueno, es que eso además le cambió el entorno al país, y esa cosa que era una relación con la economía mundial, que de nuevo uno podría gustarle más, gustarle menos, pero era clara. Claro. Digamos, el rol de la Argentina era proveer de alimentos a los Exactamente. El granero trabajadores del ingleses. mundo, ¿no? El granero del mundo, estaban los trabajadores del centro, digamos que eso permitía que los salarios fueran relativamente bajos sin afectar el nivel de vida. Nosotros estábamos ahí. Ahora, eso, si uno ve las etapas del crecimiento argentino, digamos, yo hicimos hace poco, digamos, una pequeña historia hasta, digamos, de datos macroeconómicos, 1900 para acá. Sí. Y uno ve los quiebres, 1913, ¡pum! Cambió, 1929, otro shock. 1944, fin de la Segunda Guerra, otro shock, porque nosotros nos quedamos afuera del Plan Marshall, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, toda una sucesión de shocks que nos desplazaron respecto del lugar donde nosotros pensábamos que estábamos. Intentamos una, digamos, que dio algunos frutos, sin duda, digamos, en los 50s y 60s, con toda la inestabilidad, etcétera, de la sustitución de importaciones. Después lo destruimos a las patadas de una manera realmente, digamos, muy fea, digamos. Tuvimos estas 2 décadas donde de alguna manera se creció un poquito más, se recuperó un poco de crecimiento, pero con inestabilidad, stop-goes, idas y vueltas, y ese lugar en el mundo todavía no entendemos bien cuál es. Daniel, sin ir a, para nada, cuestiones, por supuesto, partidarias políticas, pero sino como ciertos niveles de lógica desde el punto de vista de la economía dentro de los esquemas de gobierno. Y hablo, por supuesto, de la Argentina y en el mundo, por eso digo que tiene que ver con cuestiones tal vez objetivables. Una cuestión que siempre nosotros vemos en Argentina es tal vez el cambio de reglas permanentes, cuando en otros lugares en donde uno dice la cosa funciona porque hay ciertas políticas de Estado, ciertas grandes directrices que pueden cambiar los signos políticos, pero que se siguen manteniendo. Sí. Ese también es uno de los Ahora, yo creo que, temas. Digamos, de vuelta, es complicadísima la cuestión, pero creo que hay 2 elementos, digamos. Uno es, para que eso ocurra de la estabilidad, tiene que haber una dirección de movimiento de la economía. O sea, uno más o menos tiene que ver hacia dónde va, o por lo menos dónde está. Claro. Y pensar de que dónde está puede ser comienzo de un sendero. Entonces, eso le da un cierto acuerdo colectivo de que, bueno, la economía, la sociedad es esto que es, número 1. Número 2, quieras que no, un cierto acuerdo distributivo, porque es importante saber cómo se reparte la torta que se genera. Y de una manera que, digamos, permita que se genere la torta. Ahora, para eso yo creo que hay 2 situaciones. Una, un sistema jerárquico muy establecido, que no es la solución linda, pero eso le da estabilidad.
El otro es, bueno, una especie de consenso general que se va a repartir de un modo que deje contentos, no, tal vez no contentos, pero, digamos, dispuestos a un acuerdo a un grupo importante de la sociedad. Pero para eso tiene que haber eso. Digamos, nosotros, yo creo que también nuestra historia tiene esta cosa, estoy conjeturando, pero tiene esta cosa, en primer lugar, que nosotros, digamos, en realidad no sé si quiero decir nosotros digamos, aquellos de nosotros cuyos antepasados vinieron hace 100 años, vinimos o vinieron a un país de salarios altos. Claro. Sí, sí. ¿Okay? Y entonces la lógica de ser argentino era la lógica de tener salarios altos. Bueno, y de hecho la Argentina ha sido durante mucho tiempo también digamos, un país en donde la clase media era realmente la que movía al país. Y entonces, digamos, un poco en nuestra forma de pensar nos ha quedado eso. La Argentina es un país que tiene que dar, digamos, un estándar de vida de clase media internacional para nosotros. Claro. Ahora, pero Daniel, qué interesante. Ahora, abajo, sí, y abajo también, que es una cosa, yo creo que interesante de la Argentina, que tenemos una distribución de ingreso mala. Pero creo que, por lo menos en lo que es nuestra forma colectiva de pensar, no nos, digamos, hay una resistencia a la desigualdad. Parte del conflicto argentino es esa, digamos, de que la distribución que genera la economía no es una distribución que la gente, digamos, en su mayoría quisiera mantener, pero por supuesto nadie quiere sacrificar nada. Claro, claro, bueno, capaz que eso tiene que ver con el espíritu humano, ¿no? En general, claro. las personas decimos, ahora, bueno, tratamos lógico, ¿no? pero no, de obtener, digo, para un economista es natural. Claro. Ahora, digamos, me da la impresión de que mucho tiene que ver saber hacia dónde va uno, porque eso organiza. Pero Daniel, a ver, eso... Y no es fácil. Claro, y además, no fundamentalmente, en realidad son, por eso he hablado de políticas de Estado, o sea, el Estado también tiene como Estado que tener cierta, digo, directriz, cierta lógica, cierto mapa macro como para... Es como la autopista, de alguna manera. Decir, esta autopista llega de acá a acá y después puede haber muchos caminos, pero... Ahora, eso requiere que, digamos, haya una especie de, como digo, de disposición colectiva, decir, bueno, esta es más o menos la estructura de incentivos y la estructura de distribución que, digamos, por supuesto todo es reversible en las cuestiones sociales, pero que vamos a tratar de mantener durante un tiempo. No es fácil que alguien firme eso, digamos, cuando tal vez dice yo, digamos, estoy aceptando cosas que me dejan menos bien de lo que fue mi mejor momento en el pasado. Claro, claro. Okay. Ahora, a ver, yo creo el próximo bloque que me cuente, Daniel, porque usted hizo alusión al tema de los salarios altos. Sí, que no los tenemos hoy. Que no los tenemos hoy, por supuesto, favor. no, el salario alto, no, que no lo tenemos hoy. Si era un tema exactamente histórico. Pero en realidad me parece que el deterioro paulatino de la capacidad del salario ha ido de la mano del deterioro de la malla productiva también. Así es. Como que hay un entramado. Claro. Y cómo entonces, desde el punto de vista, cómo se puede mantener una estructura productiva genuina sin estar siempre apelando a instrumentos monetarios, porque el argentino, ¿no? O bueno, el próximo bloque. Bien. Ya. Bueno, Bueno, muchas cosas. Pero del bloque anterior, una de ellas que quedó fue... A ver, Daniel, yo le preguntaba, hablando del tema salarios altos, para mantener, mejor dicho, el deterioro paulatino que ha tenido el salario, ha venido de la mano del deterioro del aparato productivo. ¿Cómo se puede lograr genuina competitividad en el aparato productivo sin estar apelando siempre a los instrumentos monetarios? Primera cosa...
ciertamente el mercado de trabajo es donde se juega buena parte de la cuestión social y distributiva, o sea y eso tiene que ver esencialmente con la demanda de trabajo. Digamos. O sea que efectivamente establecer condiciones que sostengan la demanda de trabajo es una condición esencial para que, digamos, la sociedad más o menos funcione. Para nosotros, yo creo, digamos, a veces se me ocurre que hay 3 o 4 elementos que tenemos que configurar. La Argentina hoy, digamos, la Argentina de hace 100 años o, digamos, 130 años, o 140, se organizaba alrededor de un conjunto de actividades altamente productivas que tenían una demanda internacional muy alta. Sí. A partir de ahí generó una demanda interna, particularmente de servicios, y eso fue la clase media. Estaba claro, eso es lo que charlamos. ¿Okay? Yo creo que ese filón hoy no lo va, un filón tan claro, de vuelta, con sus pelos y señales, no lo tenemos, porque, digamos, es muy difícil pensar en una Argentina que solamente, digamos, que tiene un gran farol productivo y el resto de la economía se organiza ahí. ¿Okay? Por ejemplo, nuestro sector agropecuario es dinámico, es tecnológico, ha mostrado, digamos, capacidad de innovación, etcétera. Y es el que nos dan las divisas que sostienen la demanda interna, sí, cuando la sostienen, digamos, ¿no? O sea, es imprescindible. Ahora, ¿uno puede imaginarse una economía que es sector agropecuario más servicios? Yo creo que no. En parte porque los números macroeconómicos no dan, sí, y en parte por la generación de empleo, especialmente en conurbanos, donde, digamos, eso es una opinión, por supuesto, debatible y discutible. O sea, yo creo que uno tiene un tema que es macroeconómico, que es la generación de exportaciones para sostener la demanda de importación. En parte, digamos, yo le diría que parte de los temas que estamos en discusión ahora con las cuestiones en el mercado cambiario, etcétera, etcétera, sí, tienen que ver con, digamos, la debilidad de las exportaciones en los últimos 7, 8, 10 años. Digamos, eso por ahí, si a usted le interesa, lo charlamos en un rato. Es un tema troncal, verdaderamente es un tema troncal. Ahora, entonces esta es una de las cuestiones. ¿Cómo llenamos la restricción externa, que es en el fondo la restricción del presupuesto de la economía, digamos, generar las divisas para sostener el nivel de demanda interna? Sí. 2, empleo, digamos, de empleo por unidad de producción, sí, o sea, intensidad de trabajo, y 3, cambio tecnológico. Okay. Ahora, digamos, juntamos todo en un pequeño subconjunto de actividades, me da la impresión que no. Me da la impresión de que es una especie de rompecabezas. Después hay, por supuesto, condiciones transversales, digamos, la estabilidad macroeconómica para que la inversión tenga un horizonte, etcétera, etcétera. Pero esas 3 cosas, sostenibilidad externa, macroeconómica, intensidad de trabajo de las actividades y cambio tecnológico, digamos, hay que combinarlas de alguna manera. Ahora, tendremos un pequeño subconjunto de actividades que nos dé las 3 cosas juntas, no me da la impresión. O sea que tenemos que armar el rompecabezas. Sí. La economía argentina tiene que ser diversificada porque con una sola cosa no alcanza. Con una sola cosa no alcanza. O sea que, pero ahora tenemos que imaginarnos, digamos, cómo va a ser ese mix. Daniel, para hacer un mix de cada tema, en realidad da para un programa entero, porque verdaderamente es así. Entonces, quiero hacer un mix. Yo siempre digo, no sé si usted está de acuerdo, pero yo siempre digo que y se lo uno a una de los subconjuntos, de los pedacitos del subconjunto, yo siempre digo que la confianza es un intangible que cotiza al infinito. ¿Está de acuerdo? Sí, lo que pasa es que también creo que la confianza es algo que, digamos, no es inmotivada. O sea, que se genera de alguna manera sobre la base de la experiencia. Claro, por supuesto. Digamos, no es ciencia infusa que baja. No es ciencia infusa. Correcto. ¿Por qué le digo esto? Porque unido al tema de la exportación, que es un nudo fundamental, que quiere decir generar nuestros propios dólares, por decirlo de alguna manera. Ya que los gastamos, ganémoslo. Ganémoslo, exactamente. ¿Por qué
Y esta sí es una pregunta muy clásica. ¿Por qué el argentino, tal vez por todo lo que ya viene contando usted, por qué el argentino siempre piensa en moneda, en dólar? ¿Tiene que ver con la confianza? Bueno, pero la confianza, de nuevo, digamos, hay otras economías que estuvieron muy dolarizadas, vecinas nuestras, Sí. digamos, que estuvieron muy dolarizadas y fueron gradualmente desdolarizando. En algún momento en los 2000 estábamos en un sendero de desdolarización, digamos, porque la economía funcionaba, la inflación en su época había empezado en niveles relativamente bajos, la experiencia de la convertibilidad había mostrado que atarse al dólar era problemático. Claro, o sea, ahí tuvimos como una especie de dolarización encubierta en pero realidad. sí, ¿no? sí, digamos, es que tuvimos un sistema financiero en dólares para una economía argentina, que no es Estados Unidos. Claro. O sea que, y eso es un factor de conflicto, digamos, que tarde o temprano. Sí, digamos. Ahora, el cambio de comportamiento es un cambio de comportamiento que se da, yo creo, gradualmente en función de observar hechos. En función de que en algún punto la gente percibe que, digámoslo de esta manera, la gente percibe que los precios en pesos son más estables que los precios en dólares. Cuando los precios en pesos son más estables que los precios en dólares, lo cual pasa, por ejemplo, digamos, si uno es europeo, uno puede tener su opinión sobre el euro, más bueno, menos bueno, victorias, problemas, etcétera. Pero ciertamente para un habitante en Europa, los precios en pesos son muy estables y los precios en dólares varían bastante porque el tipo de cambio varía. Entonces el tipo dice, ¿yo qué quiero tener? Pesos, o sea, de mi moneda. De digamos. mi moneda, Sí, porque sí. mi moneda, bueno, ese es el punto que tenemos, lo que uno tiene que mostrar es eso, con el tiempo. Claro, el tiempo. El tiempo es un bien escaso, ¿no? El tiempo, justamente, que es un sí, bien cada vez escaso. más. Y cada vez más. El tiempo que es un bien escaso. Sí. Pero me pregunto por qué países como Brasil, que si bien tienen una diferencia sustancial con la Argentina en el sentido de que ahí sí hay políticas de Estado, cambian los gobiernos y hay ciertas políticas que se han mantenido, al menos esto sucedía en el Brasil de los últimos... Sí, ahora un no, poco ahora, menos. ahora un poco menos. Pero históricamente Brasil tuvo Sí, políticas sí, de Estado. sí. ¿Por qué? Pero después en todo lo demás, también Brasil es un país de muchos ciclos y hoy por hoy que vive las turbulencias que vive, el brasileño piensa en su moneda y no piensa en dólares. Bueno, porque el tipo de cambio fluctúa más de lo que fluctúan los... Digo, habría que ver los números, pero la sensación de que el tipo de cambio La sensación, capaz que no sé si es... Pero en parte es así, digamos. Nosotros... uno tiene memoria de los precios en pesos. Es uno de los fenómenos curiosos y yo creo altamente relevantes de la inflación. Sí. Es que se pierde memoria. Claro. ¿Okay? Entonces, digamos, las conductas de oferta, demanda, etcétera, digamos, tienen la sensación de que cuando los precios suben, y todo el mundo entiende que los precios suben, digamos, en un país estable, cuando los precios suben, la gente entiende que acá subieron los precios. Digamos, eso es digamos, no es particularmente original, hay modelos económicos con eso, pero cuando uno tiene que interpretar una suba de precios, es muy importante que lo interprete como una suba particular en lugar de una suba general. General. ¿Me explico? Exacto, sí, se entiende perfecto. Y en la Argentina nosotros tendemos a interpretar las subas como fenómenos generales. Y a partir de eso se prenden todos en la cadena, ¿no? Exactamente. Para decirlo en criollo. Sí, claro. Y además, después resulta que es así. Y es la profecía autocumplida. Sí, de cierta manera, por eso, hay un problema de coordinación ahí que yo creo que cambia a lo largo del tiempo, digamos. Por eso, si uno habla de desinflación en la Argentina, yo creo que es importante. Sabemos los males que tiene la inflación, etcétera. Pero que es una carrera de largo aliento. Porque, digamos, justamente, que cambiar. Nosotros tuvimos una estabilización muy fuerte con un esquema que al final terminó siendo muy frágil, no se doblaba y se rompió, el de la convertibilidad, pero habíamos
ahí la inflación no era un tema, era cero. Totalmente, había desaparecido. Desaparecido. A la salida tuvimos un periodo de inflación relativamente baja y bueno, esa oportunidad la perdimos. Qué interesante, Daniel. La verdad que me hace reflexionar sobre un montón de cosas. En voz alta digo, es como socialmente, digo, hijos del rigor. Si no tenemos una especie de corset, en este caso era un corset monetario, es como que no, sí, pero, la economía no puede andar bien, pero pareciera. Nuevo, pero lo que no se dobla se rompe. Claro, bueno, de hecho digamos, es lo que pasó. Es lo que pasó. Totalmente. O sea, ese, digamos, también es un arte, ¿no? Y en política macroeconómica, el arte de combinar flexibilidad con credibilidad es, digamos, también es una pregunta clásica en análisis macroeconómico. Pero no es trivial, porque si uno dice hago lo que quiero, es totalmente inestable. Pero si uno dice yo me comprometo estrictamente a hacer esto, y después si las cosas cambian, nos quedamos pedaleando en el aire. Sin ¿no? herramientas. Daniel, ¿cómo influye en usted un analista tan importante de la macro, de manera más específica e investigador, ciertos cambios que se han dado en la teoría económica en los últimos años, en especial con el tema de la teoría del comportamiento? De hecho, premio Nobel, sí, ¿no? Sí. Richard Tales, creo, ¿no? Thaler. ¿Richard? ¿Thaler? ¿Thaler? Sí. Ah, Thaler, no Tales. ¿Por qué dije no Thaler? Bueno, Richard, le estoy cambiando el nombre. ¿Viste esas cosas que pasan? Yo vengo cambiando nombres últimamente yo. Que ganó el Nobel basado justamente en aplicación, digamos, de modelos de psicología y neurociencias a la economía. Yo creo que es un campo muy interesante. De hecho, déjeme pasar un avisito. En el instituto donde yo trabajo, tenemos investigadores que hacen cosas bastante interesantes en economía del comportamiento. O sea, digo, me parece que vale la pena, obviamente, contarlo. Explorarlo. Obviamente, digamos, o sea, nuestro trabajo es entender comportamiento humano en última instancia en situaciones particulares, así que, digamos, tenemos que meternos digamos, en la manera en la cual efectivamente nos comportamos, no algún patrón externo que uno le pone. O sea que sí. Ahora, yo creo que en particular en la Argentina hay un sustrato, hay abajo de eso un problema que es profundo y es cada tanto, digamos, a nosotros nos ha pasado varias veces. La Argentina se creyó rica varias veces después de los 70. Sí. Y le fue mal. Y le fue mal, le fue muy mal. Y se creyó muy pobre. Pero se recuperó, de alguna manera. ¿No? O sea, salimos de la hiper, salimos de la crisis del 2001. Digamos, y uno ve lo que es, para decirlo un indicador, el producto en dólares per cápita. La Argentina tiene unas fluctuaciones absolutamente salvajes. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el nivel normal de ingreso en dólares de la Argentina? Para un país como la Argentina. Para un país que tiene los picos allá y los mínimos allá. Bueno, ese problema es un problema donde el agente económico que nosotros los economistas queremos analizar trata de entender la economía que nosotros también tratamos de entender. Porque te dice, ¿cómo me va a ir? Claro. ¿Puedo endeudarme? ¿No puedo endeudarme? Claro. ¿Tengo compradores? ¿No tengo compradores? Todo eso depende de cómo le va a la Argentina. Y eso es un problema, casi le diría, donde el economista tiene que tratar de entender cómo los agentes hacen economía, entienden la economía. Sí. Y hay un problema digamos, analítico muy fuerte, que yo creo, digamos, ahí está, que está asociado con los temas estos de comportamiento, neurociencia, etcétera, pero tiene un contenido casi epistemológico, ¿no? Ahora, digo, esto medio una obsesión personal, así que, digamos. ¿Por qué es una obsesión personal? Porque, digamos, un poquito, cuando uno ve las crisis en el mundo, pero las crisis en Argentina, creo que esencialmente son una manifestación de que la gente es menos rica de lo que creía. ¿Puede haber a veces errores de autopercepción? Bueno, seguro, digamos. Uno... Pero digo, a veces puede ser real y otras veces puede ser que en realidad uno no está entendiendo que la realidad cambió en términos de que la realidad personal cambió, pero por hechos objetivos, tal vez. No, seguro. Que además uno tiene que descifrar eso.
O sea, digamos, la Argentina con los cambios que ha tenido, recurrentemente fuerza a la gente, los que vivimos acá, a reconfigurar nuestra composición de lugar. Claro, claro. Ahora, ¿con qué marco mental lo hacemos? O sea, ¿con qué, digamos, la frase que me sale, modelo mental, porque Claro, uno razona de esa manera? Es que, de nuevo, el desafío de preguntarse cómo los agentes económicos actúan, o por lo menos perciben el sistema económico y lo analizan y lo procesan y toman decisiones sobre eso. Digamos, un campo enorme. Yo creo que una parte importante de la macroeconomía hacia adelante se juega en ese tipo de preguntas, ¿no? Es decir, que entonces, y aplicando las teorías del comportamiento, 2 más 2 no es 4. Yo O creo puede ser 4 y puede ser. Puede ser. Ahora, de otro. nuevo, si usted me pregunta, yo diría, hay sesgos de comportamiento, digamos. Yo no creo que la macroeconomía esté gobernada por los sesgos. Me parece que las cosas de gran tamaño están más bien gobernadas por la dificultad de conocimiento, que es más intrínseca. No es que si estuviéramos sobrios con pensamiento lento a la Kahneman, tranquilos, sin exuberancia irracional, que las cosas no es tan seguro porque el mundo es difícil de descifrar. Un placer. La macroeconomía es fascinante y es la gran autopista, Sí, ¿no? Es la sí, gran autopista, es la Vía Láctea y después todo lo demás se va acomodando o no. Un placer. Muchas gracias. Un placer, Daniel. Y yo me reencuentro en el próximo Magistrales. Bueno. No se paren.